Dios los bendiga, hermanos. Reciban saludos de la Iglesia Bíblica Benecer de la ciudad de Tijuana. Reciban saludos también del pastor Fernando y él les manda un abrazo con mucho cariño a la iglesia. También me pidió que les recordara que la iglesia está orando por ustedes, hermanos, para que Dios los ayude, Dios los fortalezca y el Señor haga lo que Él desea hacer en esta congregación y afirme el corazón de los hermanos. Entonces, sin más, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a seguir estudiando la carta a Tito. Y vamos a dar lectura Tito capítulo 1, versículo 1 al versículo 4. Y dice la palabra del Señor: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Padre, estamos en tu presencia, Señor, delante del trono de tu gracia. Y tú, que eres el que escudriña los corazones, sabes en qué forma tu palabra va a venir, Señor, y va a edificar, va a fortalecer, Señor, y va a guiar a su pueblo, Dios. Yo me pongo en tus manos, Señor, y le ruego, dame palabras sencillas, Padre, pero respaldadas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para venir y hacer la obra en cada corazón, Rey. Te doy gracias porque tú eres bueno y porque, Señor, usted es quien ayuda a su pueblo y lo edifica de acuerdo a su perfecta voluntad. Gracias, Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar mirando el capítulo 1, como decía hace un momento, de la carta a Tito, y he titulado el sermón de este día, El mensaje del esclavo enviado. El mensaje del esclavo enviado. Y vamos a estar considerando lo que es la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2 y 3. Entonces, de esta manera vamos a estar considerando lo que era el ministerio y el mensaje del apóstol Pablo. Entonces, la semana pasada, aún a base de repaso, mirábamos al apóstol Pablo que está enviando esta carta a Tito. Tito era un joven pastor al cual el apóstol Pablo viene y envía a la isla de Creta para que Tito pudiera venir y pudiera corregir lo deficiente dentro de la iglesia, y en esa forma él poder delegar ancianos en cada iglesia y de una manera también corregir a la iglesia en la manera de cómo ellos estaban viviendo el evangelio. ¿Y cómo lo iba a hacer Tito? Bueno, a través de la enseñanza de la sana doctrina. Y como decía hace 8 días, la sana doctrina, hermanos, siempre va a llevar a una vida de piedad. Y esta vida de piedad siempre se va a ver reflejado en una vida de santidad, apartado del pecado, para traer la gloria a Dios. Entonces, vamos a considerar primeramente aquí el ministerio del apóstol Pablo. Y por favor, si me acompaña al versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hay dos cosas que vamos a resaltar en este versículo 1 y que nos hacen falta, hermanos. El apóstol Pablo dedicó su vida de ministerio para venir y para mirar por la salvación de los escogidos de Cristo, pero también para la edificación de estos escogidos. Y dice el versículo 1, conforme a la fe de los escogidos. Mirábamos, hermanos, Pablo fue enviado, dice el versículo 1, para la fe de los escogidos. Y usted puede decir, bueno, Pablo tenía que venir y Pablo tenía que predicarle a los escogidos acerca de la fe. Y nosotros miramos que Pablo fue llamado a proclamar el mensaje del Evangelio o las buenas nuevas a aquellos que Dios había escogido de antemano para que ellos vinieran a ser portadores del mensaje divino. Mira conmigo, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 10. 2 de Timoteo 2, 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Y nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué soportó el apóstol Pablo por causa de los escogidos? Y nosotros miramos la vida de ministerio del apóstol Pablo, hermanos, y en la carta a los Corintios, en la primera carta, el apóstol Pablo da una forma detallada de todo lo que él vino y todo lo que él padeció siendo un apóstol de Jesucristo. Los encarcelamientos, las veces que el apóstol Pablo fue perseguido a causa de predicar a Jesucristo, de una forma tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, el apóstol Pablo soportó persecución, soportó oprobio, soportó pruebas, tribulaciones, y dice el apóstol Pablo, todo esto lo he llegado a soportar por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. El apóstol Pablo, hermanos, fue llamado de parte de Cristo a proclamar el mensaje de salvación. ¿A quiénes? A todos aquellos que Dios había escogido para salvación. ¿Y cómo lo hacía? De una manera él proclamaba el Evangelio. Ustedes recuerdan las mismas palabras del apóstol Pablo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pablo dedicó su vida a proclamar el Evangelio a aquellos que se pasaban en su camino y él venía y predicaba a Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos dice que él viene y él predicó el Evangelio a todos los guardias a toda la guardia pretoriana acerca de Jesucristo? Pablo, hermanos, aunque él se encontraba en ocasiones preso o en arraigo domiciliario, el apóstol Pablo tomaba todas las oportunidades que él tenía para venir y proclamar el Evangelio, para la fe de los escogidos. Él no desperdiciaba el tiempo. Si a él le ponían un soldado, ese soldado tenía que escuchar el Evangelio, aunque él estaba prisionero. Y es algo tremendo porque usted se da cuenta, Cristo mismo le estaba trayendo las personas a Pablo para que él predicara el Evangelio. Y estaba sufriendo a causa de Cristo, pero esto no venía y no detenía al apóstol Pablo en predicar el Evangelio de salvación para la fe de los escogidos. En Hechos capítulo 13, mire lo que nos dice aquí, Hechos 13, 46. Y quiero aquí puntualizar algo, hermanos. Hechos 13, 46. Entonces, Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron:
era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Hermanos, el apóstol Pablo vino y empezó a predicar el evangelio al pueblo de los judíos, y ellos vinieron y ellos no tomaron en cuenta la predicación del apóstol Pablo. Muchos vinieron y dijeron, no, esto no es importante. Y el apóstol Pablo dice, bueno, entonces yo voy a seguir con la misión que Cristo me ha enviado a ir y predicar el evangelio. ¿Y a quién iba a ir a predicarle? A los gentiles. Ustedes recuerdan, el pueblo de Israel o el pueblo judío venía y ellos se consideraban los únicos dignos de la vida eterna. Pero el apóstol Pablo dice aquí, ustedes no se consideran dignos de la vida eterna. Por tanto, yo vengo, sacudo mis pies y me voy a predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, tenía también pueblo entre los gentiles que Él iba a llevar a la salvación. Porque el evangelio es un mensaje que se debía de predicar universalmente. Ya no solamente iba a quedar ahí, en Jerusalén y sus alrededores, pero iba a ser predicado a todas las naciones. ¿Y cómo sabemos eso? Voltea a ver al que está al lado de usted. Y es el resultado del fruto de la predicación de hombres fieles al evangelio para la fe de los escogidos. Fíjense, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Pablo está diciendo aquí que él, hermanos, estaba predicando el evangelio para la fe de los escogidos. Y dice el versículo 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces, hermanos, Dios lo eligió en la eternidad pasada, no basada en los méritos de los que habrían de creer en el evangelio, no basado en que usted era una buena persona, no basado en el mérito de que usted venía de una generación de cristianos de 4 o 5 generaciones anteriores, no basado en las buenas obras que usted podía hacer, pero basado, dice el apóstol Pablo, en su buena voluntad. Dios de su buena voluntad vino y Él lo escogió a usted antes de la fundación del mundo. Ni siquiera había Dios hecho la creación y usted ya estaba en la mente y en los propósitos eternos de Dios. ¿Se da cuenta usted eso? Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, para la fe de los escogidos. Pablo venía y él se esforzaba lo más que podía para predicar el evangelio, y a través de la predicación del evangelio, los que escuchaban y eran llamados de parte de Dios pudieran venir y alcanzar la salvación. Entonces, lo que quiero puntualizar aquí es algo, hermanos. Muchos dicen, bueno, si Dios ya eligió desde la eternidad pasada, ¿quién habría de venir a creer y se habría de arrepentir y creer en Jesucristo para salvación? Entonces, ¿por qué predicamos el evangelio? Si Él ya los eligió. Pero el apóstol Pablo dice, pero yo vengo y dice, y yo me esfuerzo para la fe de los escogidos. Él dice, bueno, ya Dios los eligió por su buena voluntad desde la eternidad pasada, entonces vamos a esperar que ellos vengan a creer.
cuando Dios los quiera traer. No, el apóstol Pablo iba y donde quiera que él se encontraba, predicaba el evangelio. ¿Por qué? Por si acaso uno de esos que escuchan el evangelio van a venir y van a creer para salvación. ¿Qué dijo el hermano Jorge en la escuela dominical? El apóstol Pablo andaba en movimiento de un lugar a otro. Y cuando Pablo viene y escribe a la carta de los Corintios, el Señor viene y le dice: hey, aquí te vas a quedar por 1 año y medio porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo no razonó: bueno, si tiene mucho pueblo, pues sálvalos y tráelos. No, él vino y su razonamiento fue: si Dios tiene mucho pueblo aquí, entonces yo tengo que predicar y enseñar el evangelio de Cristo y venir y afirmar a la iglesia para que a su vez ellos vayan y prediquen el evangelio. ¿Se da cuenta usted cómo va todo esto? Dios tiene mucho pueblo en Ensenada. Y usted está aquí, Dios lo ha puesto en esta ciudad para la fe de los escogidos, para ir y predicar el evangelio. Y aquellos que Dios ya tiene escogidos de antemano, desde la eternidad pasada, cuando escuchen el evangelio y el Espíritu Santo venga a traer convicción a sus corazones, el evangelio pueda resplandecer en sus corazones y esa venda que tienen en sus ojos de no poder mirar la luz del evangelio en la faz de Jesucristo pueda venir a resplandecer, y ellos con un corazón quebrantado puedan decir: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y puedan ser guiados a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo venía y él reconocía: soy un esclavo enviado para la fe de los escogidos. Sí. Decíamos la semana pasada, eso es lo que significa la palabra siervo, esclavo, y apóstol, enviado. Entonces soy un esclavo enviado por amor de Cristo a predicar la salvación a los escogidos. Entonces, miramos aquí, hermanos, hoy en día nosotros hemos venido y hemos llegado al conocimiento de la salvación por medio de la fe. Y Dios le ha puesto en este lugar para que usted venga y predique el evangelio. ¿Por qué? Porque hay muchos amigos de usted que todavía no conocen la salvación. Hay muchas personas en esta ciudad que aún no han escuchado el evangelio de una manera pura, como el apóstol Pablo viene y lo predicó en su palabra. ¿Por qué? Porque han escuchado un evangelio que va unido a las obras del hombre. Y miramos un montón de iglesias que las personas van y tratan de seguir el evangelio más las obras de justicia que ellos pueden hacer. Y así estaremos bien con Dios. Pero no han escuchado el evangelio de la gracia. El evangelio que llama al hombre a arrepentirse de sus pecados sin ninguna obra, hermanos, que ellos puedan hacer para agregar a su salvación. Sabemos que nosotros cuando predicamos el evangelio no podemos salvar a nadie. Pero nosotros solo predicamos y Dios ese es el que se encarga de salvar a los pecadores. Era lo que Pablo tenía en su corazón. Él no podía salvar a nadie, pero Pablo dependía del poder del evangelio para salvación. Y eso venía e influía a toda la raza humana, tanto judíos como gentiles, a todos. Pero también dice el apóstol Pablo, regrese conmigo a Tito capítulo 1, versículo 1. Se me perdió aquí, hermano. La segunda cosa que el apóstol Pablo dice: conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad. Entonces miramos, una de las primeras cosas que el apóstol Pablo dice es que él fue enviado para la fe de los escogidos, predicando el mensaje del evangelio, pero también para el conocimiento de la verdad. Y cuando está hablando ahí, hermanos,
el conocimiento de la verdad está hablando de un conocimiento claro y profundo. Cuando habla de conocer la verdad, esto de una manera conlleva también la salvación y a la vez esto produce una vida piadosa. Pablo tiene en mente, hermanos, la verdad que lleva a la salvación. Para eso predicaba el Evangelio. Mira conmigo, 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, cuando habla de la verdad y el pleno conocimiento de la verdad, está hablando del Evangelio, de la obra de Cristo, de la obra expiatoria, y es lo que lleva al hombre a la salvación. Pero hay que tener cuidado aquí, porque también, hermanos, hay otros que solamente tienen conocimiento de la verdad, pero sin realmente tener un corazón que los lleva a buscar a Dios de una manera genuina. Pablo lo dice también a Timoteo, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hay personas que pueden venir y tener mucha teología, mucha doctrina en su mente, pero esa teología, hermanos, realmente se queda aquí arriba como un conocimiento y no llega al corazón del hombre para reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Y siempre están aprendiendo doctrina y doctrina y se vuelven personas muy cabezonas con mucho conocimiento intelectual. Y aprenden y aprenden y aprenden, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y eso es algo tremendo y triste. Porque el apóstol Pablo dice que él venía y él deseaba que los hermanos tuvieran un conocimiento claro y profundo de la verdad que los llevó a ellos a la salvación y como por consecuencia los iba a llevar a una vida de piedad. Una vida que podía glorificar el nombre de Dios. Pero cuando eso no pasa, miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26 dice: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Hermanos, el creyente, el verdadero hombre de Cristo, aquel que el Evangelio le ha dado vida nueva, le ha transformado en una nueva criatura, él va a venir y va a crecer en el conocimiento de la verdad. Pero aquel que el Evangelio no ha llegado de una manera a hacerse efectivo en su corazón, va a venir y aunque tiene gran conocimiento, va a continuar en su pecado deliberadamente. Y dice el escritor a los Hebreos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Después de que ha recibido el mensaje del Evangelio, después de que ha recibido las buenas nuevas de salvación y aún así continúa con su pecado, dice, ¿qué sacrificio queda para él? Ya no puede volver y regresar y sacrificar una vez más al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo se dio como una ofrenda una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio. Si el conocimiento de la verdad ha llegado a su vida y simple y sencillamente lo desprecia como algo que no vale la pena poner atención, entonces ya no queda ningún sacrificio más para él. Pero aquel que ha nacido de nuevo, realmente ha llegado al conocimiento de la verdad,
su vida va a ser una vida transformada, una vida que lo va a llevar a que de cada día traiga honor y gloria a aquel que lo escogió y aquel que lo salvó desde la eternidad pasada. Y era lo que el apóstol Pablo decía, hermanos. Yo me esfuerzo para que ellos conozcan el Evangelio, los que han sido escogidos, pero también para que lleguen al pleno conocimiento de la verdad. ¿Y cómo lo iba a hacer el apóstol Pablo? Predicando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacen los líderes en esta iglesia? Predican la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho a través de los siglos? Jesucristo dice en Efesios 4, 11 y 12. Y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastor maestros, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para perfeccionar, para madurar, para llevarlos a un conocimiento de Jesucristo más profundo y la iglesia pueda caminar de esa manera, dando el fruto de ese conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Una vida piadosa, una vida, hermanos, que se manifiesta en una vida apartada del pecado. Eso es lo que significa piedad. Es la manifestación de santificación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, el apóstol Pablo deseaba que los hermanos en las iglesias en Creta pudieran venir y pudieran crecer en el conocimiento pleno de la verdad. Y eso se llevaba a cabo a través de la enseñanza de la sana doctrina. Lo mirábamos la semana pasada, Tito capítulo 2, versículo 10. Si va conmigo, por favor. Tito 2, 10. No defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Entonces, hermanos, la sana doctrina siempre va a venir y siempre va a santificar o va a ayudar al hombre a vivir de una manera piadosa. La doctrina no es algo que solamente se cree. La doctrina se adorna. La doctrina se vive, dice el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2. Y mire lo que dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es lo que hace la sana doctrina cuando es predicada. Va a llevar a una vida sana que va a adornar el Evangelio de Jesucristo. Hermanas, ustedes saben de qué estamos hablando aquí. Cuando usa la palabra adornar, está usando la palabra cosmeo, de donde sacamos la palabra cosmético. Y sabemos que muchas de las mujeres usan los cosméticos para realzar su belleza. Y cuando los esposos miramos a nuestras esposas a veces que se realzan su belleza y las miramos y nos alegramos y decimos, wow, qué hermosa esposa. No estoy diciendo que sin cosméticos no se miran hermosas, son hermosas. Pero eso realza un poco más la belleza que ya tienen. Y es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Cuando el cristiano vive de acuerdo a la sana doctrina, su vida va a venir y su vida va a embellecer el Evangelio de Cristo. Nuestras vidas, hermanos, o pueden hacer que el Evangelio de Cristo sea algo repugnante a los ojos del mundo, o puede ser algo que viene y lo adorna y lo hace parecer algo precioso a los ojos del hombre pecador, a los ojos de aquellas personas que nos miran, cómo caminamos en Cristo Jesús. Entonces,
Pablo deseaba que la iglesia creciera en el conocimiento de la verdad, en la sana doctrina, y esto a su vez iba a venir y iba a llevar a la iglesia a que pudiera adornar el evangelio de Cristo. Y las personas pudieran poner la mente o pudieran poner atención cuando nosotros predicamos acerca de ese glorioso mensaje de salvación. Continúa en el versículo 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, cuando la iglesia está recibiendo la sana doctrina, esto a su vez le va a llevar a una vida de piedad que va a adornar el evangelio de Cristo, va a afirmar el corazón de los hermanos en la esperanza gloriosa de la vida eterna. Y va a afirmar el corazón, hermanos, sabiendo que cuando Cristo regrese, nosotros vamos a estar ansiosamente esperando el regreso del autor y el consumador de nuestra salvación. Imagínate cuando platicas con un hermano de la iglesia y de repente le dice, bueno, Cristo regresa pronto, y el hermano te dice, ay, yo espero que no regrese pronto porque mi vida no es lo que debería de ser. Qué tremendo es eso. Cristo regresa pronto y nosotros nos vamos a encontrar con nuestro Salvador. Entonces, hermanos, lo que nosotros hemos llegado a conocer acerca del Evangelio, las verdades doctrinales de la palabra de Dios, hermanos, que nosotros hemos llegado a conocer, nos debemos esforzar cada día en vivirlo a la luz de la sabiduría que Dios ha dado en su palabra. Y como dijo el apóstol Pablo, cada día debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Cada día de nuestras vidas. Porque el hecho de que Cristo nos ha dado salvación, nos ha dado libertad para poder vivir en este mundo, no quiere decir que vamos a vivir como si nosotros no tuviéramos un amo celestial al cual le vamos a rendir cuentas. Usted recuerda, porque también somos siervos de Cristo. También somos esclavos y fuimos comprados a precio de sangre. Y nuestro amo nos ha dado una manera o una guía de cómo debemos de caminar en este mundo, justa, sobria y piadosamente, hasta el día que Él regrese por nosotros o nos llame a casa. Pero mientras nosotros estamos en esta tierra, representamos a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por tanto, hermanos, dice el apóstol Pablo, porque él era un esclavo de Cristo, porque Cristo lo había comprado a él. Dos cosas miramos aquí. Él se enfocaba en la salvación de aquellos que habían sido escogidos, pero también se enfocaba por el otro lado en la edificación de aquellos que habían llegado a conocer el Evangelio. ¿Para qué? Para que pudieran vivir una vida piadosa. Ahora, miramos estas dos cosas. Ahora miraremos, hermanos, versículo 2 y versículo 3, que dice el apóstol Pablo acerca de su mensaje. Dice Tito 1:2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Primeramente dice el apóstol Pablo, con la esperanza de la vida eterna. Hermanos, es algo glorioso mirar que cuando nosotros venimos
y Cristo nos salvó, Él nos dio una esperanza gloriosa de vida eterna. Antes de Cristo estábamos muertos en pecados y en delitos, sin esperanza y caminando hacia la condenación en el lago de fuego, que había sido reservado para Satanás y sus demonios. Pero cuando el Evangelio vino a hacerse una realidad en nuestras vidas, entonces llegó una esperanza de vida eterna y disfrute en la presencia de Cristo por los siglos de los siglos. Y cuando tú miras el Evangelio, Dios perdonó tus pecados. Dios perdonó mis pecados. Y no solo eso, pero también, hermanos, Dios desea pasar tiempo con nosotros eternamente y para siempre. Fíjate qué tremendo. Porque imagínate que eres culpable de un delito y vas delante del juez. Y el juez dice, bueno, voy a perdonar el delito de esta persona, pero nunca más lo quiero volver a ver. Ya no eres culpable, te han perdonado tus pecados. Pero el juez dice, hey, de aquí en adelante yo a esta persona no la quiero volver a ver. ¿Cómo se sentiría usted? Pero cuando Dios viene y Dios perdonó nuestros pecados, hermanos, nos perdonó con la mira a la vida eterna y que nosotros pudiésemos estar con Él por los siglos de los siglos. No solamente fuimos perdonados, reconciliados, adoptados, justificados, santificados y un día glorificados, sino Él ha ido y ha ido a hacer morada para nosotros en su presencia. Imagínate eso. Hombres malvados y perversos, muertos en pecados y delitos, traídos a la vida eterna y poder contemplar a Jesucristo por toda la eternidad. Esta esperanza, hermanos, de la cual el apóstol Pablo habla aquí de la vida eterna, es algo firme, es algo real y trae ánimo a nuestros corazones. No solamente nos perdonó y hagan lo que quieran. No, nos perdonó y Él dice, he aquí, yo regreso pronto. Y mi galardón conmigo. Yo regreso pronto. No estamos a la deriva. No somos perdonados y hombres libres a la deriva. Somos perdonados y hombres que estamos con una mirada fija en la esperanza gloriosa de la vida eterna. Y eso es algo maravilloso, hermanos, que debería de animar nuestros corazones para servir al Señor Jesucristo en su obra cada día de nuestras vidas. Pero también es un ánimo, hermanos, en medio de cualquier sufrimiento que llegue a nuestras vidas. Cuando vienen las situaciones difíciles es venir y decir, bueno, si en medio de esta situación yo voy a venir y mi vida se va a terminar, yo sé que voy a estar con Cristo. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Y dice el apóstol Pablo, versículo 2, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Si Dios promete, Él lo va a hacer. Su promesa, hermanos, es inmutable. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Se da cuenta usted? Si Él ha prometido la vida eterna, tenemos, hermanos, una fuerte ancla en nuestros corazones, que Dios lo ha prometido. Si yo les prometiera algo, hermanos, si ustedes lo usaran como un ancla de su corazón, yo les diría, teman porque soy hombre. Teman porque yo no soy eterno. Teman porque yo puedo fallar. Pero si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Dios va a venir y Dios prometió esa vida eterna antes del tiempo de la eternidad. ¿Cómo sabemos eso? Mire conmigo Juan capítulo 17. El Señor Jesucristo está haciendo lo que conocemos
nosotros como su oración sacerdotal o de intercesión. Versículo 1 y 2. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Cristo, hermanos, está aquí hablándole al Padre Celestial y le dice: glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, miramos aquí, hermanos, Cristo está delante del Padre Celestial y Él está diciendo: Padre, la gloria que tuve contigo antes de los tiempos, esa misma gloria que se ha sido revelada a través de mi persona, la misma gloria, que ellos puedan venir y ellos la puedan mirar también. Él existía con el Padre desde antes de los siglos, desde antes de la eternidad pasada, y a quien Él le ha dado desde aquel tiempo también, cuando fue hecho el pacto eterno. A todos los escogidos, dice Jesucristo, que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Hermanos, no somos los únicos escogidos, pero Cristo estaba hablando aún desde aquellos que fueron escogidos desde antes de que Adán fuera creado. La promesa que Dios le hizo al Hijo antes de que todo fuera hecho es una promesa eterna, y es una promesa que el Padre Celestial va a venir y va a cumplir. Y eso trae ánimo al corazón de cada hombre y mujer que ha venido a conocer el Evangelio para salvación. Pablo está hablando, hermanos, de la imposibilidad que el creyente reciba la vida eterna. Es imposible que aquel hombre que ha venido a poner su fe en Cristo Jesús, se ha arrepentido de sus pecados, es imposible que no reciba la vida eterna. Es lo que él está diciendo. Porque está diciendo: Dios, que no miente, lo ha prometido. Es imposible. Entonces, si una persona que hoy en día se dice cristiano no recibe la vida eterna, es porque nunca fue cristiano. Esa es la verdad. Pero aquel que fue comprado con la sangre del Cordero, tenga por seguro que la vida eterna lo está esperando. Dios, que no miente, Él lo ha prometido, y el creyente lo va a recibir. Amén, hermanos. Entonces miramos eso. Dios ha prometido vida eterna para el creyente, y fue prometida en la eternidad pasada. Pero también nos dice el apóstol Pablo, si regresa conmigo a Tito capítulo 1, versículo 2. La cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Entonces, dice el apóstol Pablo, la vida eterna fue prometida en la eternidad pasada y ocultada al hombre hasta el debido tiempo. Esa palabra también es época o temporada. ¿Y cuál era el debido tiempo? El tiempo cuando Cristo habría de venir. Dios prometió, y ahora, dice el apóstol Pablo, la ha manifestado. Ahora esa vida eterna ha sido manifestada. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia
que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Hermano, ese pasaje es algo glorioso. Es maravilloso, dice. Pero Dios que vino y ocultó esta verdad, pero que ahora ha sido manifestada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús se manifestó la vida, se manifestó la esperanza gloriosa de la eternidad, hermanos, y dice, y puso fin a la muerte. Porque en Cristo, hermanos, el creyente viene y tiene vida eterna sin fin. Y alguno podrá decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos y nuestro corazón se para y nos declaran muertos? La Biblia siempre, cuando se refiere al creyente, se refiere como una persona que ha ido a dormir. Y era lo que Pablo quizás estaba diciendo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el momento que el corazón se para, su alma va a la presencia de Cristo. Y es una vida ininterrumpida, de gozo y gloria eterna. Y dice Pablo que cuando Cristo vino y se manifestó, Él le dio muerte a la muerte. Porque ha dado vida eterna y plena al creyente. Entonces, hermanos, ¿qué significa que Él manifestó su palabra? Y eso que dice ahí en Tito capítulo 1, cuando habla de la palabra, está hablando de logos. Y se podría venir y se puede decir cuando Él manifestó su mensaje. Entonces, Dios prometió vida eterna y ocultó esa vida eterna hasta el momento que se manifestó Cristo y trajo a la luz el Evangelio. ¿Se da cuenta usted de eso? En los tiempos de Cristo, hermanos, la palabra fue encarnada. Cristo vino y su mensaje que había estado oculto, Cristo lo trajo a la luz. Salvación y vida eterna para el pecador. Antes de Cristo este mensaje había sido oculto. Pablo dice, era un misterio, pero Cristo lo reveló. Y los hombres podían venir a conocer el Evangelio. Ahora el hombre pecador podía venir y podía mirar de una manera clara lo que Dios había prometido en la antigüedad. Jesucristo trajo a la luz la vida eterna y la inmortalidad. Cuando el Evangelio fue dado para ser predicado. Y hermanos, ese mensaje glorioso se nos ha sido dado. Ese glorioso mensaje precioso ha sido dado a cada hombre, a cada mujer que ha venido a conocer a Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, la manera como se viene a manifestar y como se viene a hacer que este mensaje pueda fluir es a través de la predicación del Evangelio. Dios nos ha dado su mensaje para que nosotros, hermanos, podamos manifestarlo a través de predicar el Evangelio. Y esa palabra que dice Pablo ahí en Tito capítulo 1, predicar, era el trabajo de venir y proclamar el mensaje de un rey. Entonces, cuando el Evangelio nos fue dado, a nosotros Dios nos ha convertido en heraldos de un mensaje, que predican el mensaje de un rey. ¿Y quién es ese rey? Dios. ¿Y cuál es el mensaje? Jesucristo vino a este mundo a salvar pecadores. Ese es el mensaje que Dios ha venido y que Dios ha depositado en cada hombre escogido desde la eternidad pasada. Predicar el mensaje de un rey. No hay otro mensaje que pueda venir y pueda salvar al pecador, sino el Evangelio de Jesucristo.
Y eso es algo maravilloso, hermanos, porque es el único medio que puede venir y que puede enseñar al hombre que para estar reconciliado con Dios se necesita el sacrificio de Jesucristo. Es el único mensaje que llama a los pecadores a reconciliarse con Dios a través de la sangre derramada del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, sin ninguna obra que el hombre pueda poner de su parte. Y el apóstol Pablo nos dice, y a su debido tiempo, el versículo 3, capítulo 1, manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Hermanos, el mensaje fue confiado al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que él pudiera predicarlo. Pero si usted se pone a analizar esto un momento, también el mensaje fue confiado en nuestros tiempos a cada uno de nosotros. No fue confiado al hombre que no ha conocido a Jesucristo en la salvación. Fue confiado a cada hombre y mujer redimida para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y como decía la semana pasada, quizás nosotros ya no podemos venir y no podemos decir, bueno, somos apóstoles de la manera como lo era el apóstol Pablo y los 12 apóstoles. Pero en una forma muy genérica, todos nosotros hemos sido enviados de parte de Cristo. Todo aquel que ha venido a la salvación ha recibido la orden. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En otras palabras, nosotros, al igual que el apóstol Pablo, somos esclavos enviados para ir y para proclamar el mensaje de salvación a todo hombre. Y las mismas características que dice el apóstol Pablo. Hemos sido enviados de parte de Cristo para la fe de los escogidos, para proclamar el mensaje del Evangelio. Hemos sido enviados por Cristo para el conocimiento de la verdad. Hermanos, todos nosotros tenemos influencia sobre otros hermanos o personas allá afuera que han conocido el Evangelio y podemos enseñar la palabra de Dios. Y lo vamos a mirar un poco más a detalle cuando lleguemos al capítulo 2 de Tito. Pero de una u otra manera, todos hemos sido llamados para evangelizar y para edificarnos unos a otros con la verdad de la palabra de Dios. Y usted dirá, bueno, hermano, ¿de dónde sacas eso? Colosenses capítulo 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo abunde en abundancia en cada uno, more en abundancia en cada uno de ustedes, exhortándose y enseñándose unos a otros. Y ahí los cubre a todos. Cuando la palabra de Cristo, cuando hay un conocimiento pleno del Evangelio, entonces nos vamos a exhortar y nos vamos a animar unos a otros. ¿Sí se da cuenta? Todos, hermanos, somos llamados a ir y a predicar el Evangelio y a ir y a edificarnos unos a otros en amor. Entonces, si se da cuenta, la carta a Tito incluye a toda la congregación, no solamente a los pastores, pero eso se aplica a toda la iglesia. Somos llamados de parte de Cristo, comprados para predicar, para edificarnos unos a los otros. ¿Con qué? Con el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Llevando, hermanos, un mensaje de esperanza. La vida eterna que fue manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, tenemos eso delante de nosotros. Nadie que ha venido aquí a conocer el Evangelio está fuera de estas características. Llamados a evangelizar y llamados a edificarse unos a otros. Con la mente de que
Jesucristo regresa pronto y su galardón regresa con él. Amén, hermanos. Amén. Padre, te doy gracias en esta hora. Señor, he tratado de ser lo más claro, Señor, que he podido. Y tú sabes, Señor, cómo el Espíritu Santo, Señor, es poderoso para enseñar, para edificar, Señor, para instruir, para enseñar, Dios. Yo le ruego, por favor, Padre, ayuda a tu iglesia, Señor. Dios, que lo que ha sido predicado en este momento, Señor, se pueda poner en práctica, Señor, sabiendo que somos heraldos del Evangelio, Señor. Usted nos ha puesto, Señor, en el lugar donde estamos, Señor, de acuerdo a nuestras actividades diarias, de acuerdo, Señor, al lugar donde estamos congregados, Señor, para proclamar el mensaje del Evangelio, para edificar, Señor, los corazones y animar, Señor, a aquellos que, Señor, necesitan de su palabra, Dios. Ayúdanos a ser fieles, Señor, sabiendo que somos esclavos comprados a precio de sangre. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque en ti esperamos y en ti confiamos, Dios. Gracias, Cristo. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.